pam. ¿Cómo están todos mis amigos? Muy buenas tardes. Soy Julio Barco, director de la página Lenguaje Perú, y hoy día vamos a empezar nuestra segunda jornada dedicada a estudiar la literatura norteamericana. Así que mientras esperamos que más amigos se conecten a la señal, vamos a empezar la jornada de hoy. Como saben ustedes, venimos trabajando en Lenguaje Perú desde el año pasado, con el objetivo pues de impulsar la literatura, comentando autores, obras. Generalmente empezamos con lo que es poesía, que es el tema que más nos apasiona. Ustedes saben que un poema puede encerrar todo un universo, que puede estar ampliado en una novela muy larga. Pero ya para este año empezamos también a hacer lo que son novelas. Y me planteé como un reto personal hablarles a ustedes de lo que era la literatura norteamericana. Y la semana pasada justamente terminamos nuestra primera parte, que era la vieja guardia. Yo le puse vieja guardia para hablar de los escritores fundacionales de lo que es la literatura norteamericana. O sea, los pilares, es decir, la base sobre la cual se construye luego la tradición. Entonces, es importante observar que hay una rica variedad de autores, libros, protagonistas, y todo ello nos invita pues a una reflexión mayor. Así que hoy día, amigos, vamos a comenzar la segunda jornada dedicada a la nueva vanguardia, perdón, a la nueva guardia de la literatura norteamericana. Es decir, autores ya del siglo pasado que ya vienen dejando sus obras de una forma mucho más enfática y conocida. Y hoy día vamos a empezar entonces la nueva guardia de la literatura norteamericana comentando un autor que siempre me pareció un autor bastante conspicuo, interesante, su vida incluso, su forma de alejarse del mundo, su forma de dedicarse a la literatura, pero además también por ser autor de uno de los libros más emblemáticos, tal vez para muchas generaciones, un libro que se viene leyendo, que se viene adaptando y se viene comentando mucho, que es El Guardián entre el Centeno. Así que imagino que ustedes ya saben que hoy día vamos a conversar sobre J.D. Salinger, ¿no? J.D. Salinger es el primer autor que vamos a tratar en nuestros seminarios. Y para ello tengo por acá un escrito. Les cuento un poco la dinámica de hoy. Pónganse cómodos, saquen su agua, tomen su café para que estén cómodos, escuchen mi jornada. Entonces, lo de hoy va a ser, les voy a comentar un texto que tengo sobre Salinger y luego les voy a leer fragmentos de la obra El Guardián entre el Centeno. Y entonces empieza así. Seminario de Literatura Norteamericana, Nueva Guardia, tema 1, Salinger. Hablando con viejos poetas de Trujillo, fue inevitable no conversar sobre Salinger. Recuerdo que Luis Eduardo García, una noche en un bar café céntrico, nos contó de la etapa de militar de Salinger, justamente en la Segunda Guerra Mundial. La sanguinaria toma de Normandía, donde entre la sangre derramada, el joven autor norteamericano comprendería el dolor y la guerra. Esta primera parte que les leo, amigos, trata de contar un poco la vida, cómo Salinger en un inicio fue parte de la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente estuvo pues detrás, sino estuvo también observando directamente cómo fue de cruel esta guerra. Ustedes saben que el desembarco de Normandía fue cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, entran muchas personas, soldados jóvenes, y van a descubrir de una manera bastante cruel lo que es una guerra, ¿no? Es decir, mutilaciones, muerte, y todo
toda esa experiencia. Imagínense ustedes vivir lo que es una guerra, estar ahí en un campo de batalla, con todo lo que ello significa. Y Salinger lo va a afrontar durante toda una época y luego va a tener que recibir incluso terapias que no van a cesar ni siquiera cuando él regrese a Estados Unidos con una esposa europea de la cual se separa luego de 8 meses. Así que es importante esta primera parte, que es la de Salinger, que tiene esta mirada de lo que es el mundo, de lo que es esta expresión de la política, como dicen algunos, que es la guerra, ¿no? La guerra y su violencia, la guerra y lo que genera, no solamente de pronto en lo geográfico, sino en la mente del que se encuentra en esos estados. Hay gente que se vuelve loca, ¿no? Hay gente que de pronto no puede estar tranquila, tiene que tomar pastillas, tiene que entrar a terapia, porque tiene que calmar un poco esa dimensión de la angustia que siente. De ese Salinger al autor de El guardián entre el centeno, hay pocos pasos. Parece que la vida lo condujo a su decisión final de abandonarla. ¿Cuántos escritores como Salinger representan aquel imperativo de alejarse para siempre de la sociedad para dedicarse única y exclusivamente a escribir? Esta decisión, claro, no fue arbitraria, sino parte de todo un proceso de depuración. La realidad apaga todo desacato. No se puede sino ser parte del redil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Salinger regresa a Estados Unidos, él ya tenía la idea de ser escritor, pero no de pronto escribir por hobby, ¿no? Sino tenía las ganas de ser un escritor profesional, es decir, alguien que se dedica a escribir y que hace de la escritura no solamente un oficio para matar el rato o para llenar el currículum con un título, no, sino algo que realmente alimenta su existencia y algo que quiere hacerlo de manera continua. Y esta palabra que a veces nos cuesta usar, pero que es muy necesaria, ¿no? De manera profesional, o sea, ser escritor de una forma que incluso él lo dice, ¿no? Que él tampoco buscaba. Entonces, cuando él vuelve de la guerra, él pasa un tiempo publicando sus libros, sobre todo el primero, que es muy exitoso, en la novela El guardián entre el centeno, y luego decide escapar de la sociedad, decide aislarse. El escritor escapa, pasa 43 años, de 1967 a 2010, en una casa de Korsnitz, Nueva Habschinet, dedicándose a escribir sus nuevas obras. Sin embargo, sería desde ya un autor célebre por su famosa obra El guardián entre el centeno, que se publica en 1951. Y acá me detengo un rato. Este libro se publica en 1951, pero en el 61, o sea, 10 años después, recién se traduce a nuestro idioma, al español, como El cazador oculto. El cazador oculto es el primer título de El guardián entre el centeno. Y luego ya en el 78 se llama El guardián entre el centeno. O sea, cambia el título. Algo parecido, por ejemplo, sucede con la obra de Kafka, ¿no? La metamorfosis, algunos piensan como Borges, que debió llamarse La transformación. Sin embargo, ya ahora esta obra la conocemos como El guardián entre el centeno, ¿no? Y luego, encerrado, pero no aislado del mundo, con visitas largas de jóvenes literatas como Joyce Maynard, entre otras, pasa sus días Salinger. Imagínense ustedes este personaje que va a la guerra, observa toda esta cruenta historia, luego escribe un libro que ahorita vamos a comentar, que es muy interesante, y finalmente se encierra por 41 años a escribir, no quiere recibir entrevistas, no quiere tampoco dar declaraciones, incluso se pone en guerra contra un autor que quiere publicar sus cartas, no quiere tampoco ni siquiera aparecer en las cartas que otro autor quiere sacar sobre él. Entonces hablamos de una persona que se hace un eremita, ¿no? ¿Qué es un eremita? ¿Qué es un ermitaño? En nuestra contemporaneidad, esa figura ya no es tan conocida, ¿no? Pero en la antigüedad habían personajes como, por ejemplo, Zaratustra, ¿no? Este personaje que luego Nietzsche ya desarrolla en su obra, ¿no? Así habló Zaratustra. Pero este personaje, por ejemplo, era un ermitaño, o sea, alguien que prefería aislarse, prefería su soledad, prefería su propio juicio sobre las cosas a tener que estar en la sociedad y a tener que estar en una etapa o en una relación cotidiana con el entorno. Entonces los eremitas en la antigüedad escapaban de la ciudad, porque ustedes saben también que la ciudad y la naturaleza, la ciudad es como una prótesis sobre la naturaleza, sobre la cual se edifican pues las leyes, se edifican pues las casas y todo de una manera humana. Entonces hay gente que desea pues probar el lado más
interno o de pronto más reflexivo, ¿no? Cuando tú quieres meditar, por ejemplo, hace falta que estés un poco solo, ¿no? A veces tú, o de repente puedes sentir esa soledad incluso con mucha gente, pero es soledad incluso. Entonces, la idea del eremita, la idea del solitario, la idea del ermitaño, está muy claro en Salinger, ¿no? Alguien que dice, no quiero dar entrevistas, no quiero conocer a nadie más, quiero estar solamente con mi obra. Y algo más interesante también, que por acá les voy a comentar, que también conocí, es que su soledad, la soledad de Salinger también se alimenta, por ejemplo, de una doctrina, que es el Advaita Vedanta, ¿no? El Advaita Vedanta, según lo que estaba investigando, es una... ustedes saben que el hinduismo como tal, el hinduismo es una rama, pero es un tronco, pero tiene muchas ramas, ¿no? Es como de repente el rock es una rama y tiene un montón de géneros diversos, ¿no? O el arte es una rama y hay diferentes estilos. Igual la religiosidad hinduista tiene diferentes tipos de reflexión sobre ella. Y el Advaita Vedanta, que lo practicaba Salinger durante muchos años, es una forma de meditación donde los que están dentro de esta religiosidad sienten que son parte de la divina esencia, ¿no? O de la divina creación, porque ustedes saben que para los hinduistas de alguna forma hay otra idea, no hay una idea de cielo e infierno, como lo tendríamos algunos cristianos, o judíos, o gnósticos, qué sé yo, sino hay una idea de la naturaleza, de la deidad, de la cual el que cree en ello pertenece, ¿no? Bueno, tampoco voy a ahondar sobre ese tema, si ustedes quieren pueden ahondarlo, es muy interesante también. Solamente es un detalle para que sepan más sobre el autor del cual hablamos. Entonces, encerrado en su casa de Corniche, Nuevo Hampshire, dedicándose a escribir sus nuevas obras, pasa la vida Salinger. Pero antes de contar sobre Holden Caulfield, que es el personaje de El Guardián del Centeno, debemos saber que Salinger también prueba en otros géneros, ¿no? Por ejemplo, cuentos donde publica libros como Nueve cuentos en 1953, Franny Soate, donde se habla de la familia Glass en 1961, y Levantad carpinteros, La viga del tejado y Seymour. Una introducción de 1963. O sea, esa es otra faceta de Salinger que de pronto no conocemos mucho porque nos hemos encerrado más en su novela, que es la novela que es más famosa. Pero si ustedes quieren investigar más sobre este autor, les interesó lo que les digo, pueden también buscar ese lado de los cuentos. Ahora, hoy día vamos a ver sobre todo su novela, que es la que me interesa más comentar. Luego, hoy nos fijaremos, como digo, más en su famosa novela El Guardián del Centeno. Ahora, vamos a escuchar un pasaje, un fragmento de esta novela, que es la parte inicial para que ustedes vean un poco el estilo, un poco la forma en la cual trabajaba su obra Salinger. Y vamos saludando a todos. ¿Cómo están todos por ahí? Buenas tardes. A ver, entonces vamos a leer algo también curioso, un detalle para los que recién conocen a este autor. No sé si de repente ustedes ya saben, pero ¿se acuerdan ustedes de John Lennon? John Lennon, que es un famoso cantante, ¿quién no lo conoce, no? Cuenta la leyenda que el asesino de John Lennon, Mark Chapman, dicen que este personaje, cuando asesinó a Lennon, ustedes saben que ese personaje era una especie de marginal social que estaba buscando una forma de lograr protagonismo, ¿no? Así que un día dicen que leyó la obra El Guardián del Centeno, y esa obra de alguna forma, alguna gente dice que lo llevó también a dejar su vida, su cotidianidad, y estar mucho más, buscando más lo singular, ¿no? Incluso dicen que cuando asesinó a Lennon con unas balas, le dispara unas balas, eso es curioso, porque John Lennon sale de su hotel con Yoko Ono, y Mark Chapman va y le pide un autógrafo, John Lennon se lo da, el chico se sienta en el asfalto, en la vereda, saca el libro justamente que ahorita vamos a hablar, que es El Guardián del Centeno, se queda leyendo el libro. Cuando John Lennon regresa nuevamente a su casa, le dispara, ¿no? Y en vez de huir, en vez de escaparse, en vez de pronto dárselas de prófugo, se sienta a seguir leyendo ese libro. Entonces es curioso eso, ¿no? Es curioso ese
esa fuerza que toma este libro como leyenda negra o como de pronto un libro que de pronto la gente lo tiene como una especie de mito, ¿no? Bueno, pero ¿de qué trata este libro? ¿De qué va este libro? ¿De qué nos habla este libro? ¿De qué nos cuenta? ¿De qué trata El Guardián entre el Centeno? ¿Por qué es tan conocido? Porque hay gente que yo, personalmente, yo soy uno de los que lo he leído más de 4 veces, así que yo soy un lector muy entusiasta de este libro. Lo leí cuando tenía 18, 19 años y lo leí luego más, otras veces más. Y en general yo les confieso que es un libro muy atractivo por muchos motivos, sobre todo por el tono con el cual está escrito. Les voy a leer ahora un pasaje para que ustedes vean de lo que hablo. Y dice: si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales. Así empieza la obra El Guardián del Centeno. Y luego, este inicio nos permite observar la relación que guarda esta novela con otras novelas escritas en Norteamérica que siguen la misma tendencia de hablar sobre la problemática de la juventud. Si recordamos, por ejemplo, la sesión dedicada a Mark Twain de la semana pasada y lo que dijimos de la novela Huckleberry Finn, ¿no? La voz de un joven protagonista de una épica no solo es la metáfora de un país que busca sus horizontes, sino la de una tradición que se alimenta en cada nueva generación. Como les digo al inicio, este libro tiene a un personaje que es un joven que cuenta, como le leí hace un ratito, su vida, ¿no? Es narrada en primera persona. Y esta narración en primera persona, a mí particularmente me recuerda mucho a la narración de Huckleberry Finn. Justamente la semana pasada hablábamos de Mark Twain y ese libro también empieza con la voz del protagonista hablando, ¿no? Si nos vamos más atrás, si queremos encontrar otros referentes, podemos, por ejemplo, recordar a Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes, que es una obra anónima del siglo de oro español, nos cuenta igual la voz de un niño que va creciendo, bueno, la voz de un adulto que recuerda su infancia, que desde que era niño iba creciendo y va probando con cada uno de los personajes que va conociendo, el ciego, el poeta, y va conociendo personajes y cuenta su historia. Algo parecido es esta obra, ¿no? Pero no hablamos de un niño español, ni tampoco de David Copperfield, ¿no? ¿Quién es David Copperfield, por ejemplo? Cuando leí hace un ratito la presentación de este libro, dice que no tiene ganas de ser como David Copperfield, ¿no? Y David Copperfield, por ejemplo, hablando ya de jóvenes protagonistas de unas novelas conocidas, es también una obra pues, de Charles Dickens, ¿no? Si, por ejemplo, queremos salirnos de la literatura norteamericana y queremos ver la literatura inglesa, que está evidentemente anterior, no podemos dejar de hablar de Charles Dickens, ¿no? Charles Dickens, por ejemplo, amigos, es uno de los primeros escritores que nos va a hablar de la violencia de los niños, de los jóvenes, en las sociedades capitalistas, ¿no? Por ejemplo, él va a contar cómo los niños trabajan hasta altas horas de la noche, cómo ellos son maltratados, cómo esos niños son parte de un mecanismo social donde ya no le importa la vida, sino importa el dinero, lo que importa es de pronto generar más consumo. Y Charles Dickens, también como Mark Twain o como Salinger o como otros autores más, son de alguna forma faroles de estos problemas, ¿no? No obstante, El Guardián del Centeno y Huckleberry también son hijos de libros más antiguos, como el que justamente hablábamos de Dickens, que se mencionó, David Copperfield, tanto como Holden Caulfield, el protagonista de Guardián del Centeno, desprenden dolor, miradas intensas y son claves para entender algo de su propia cultura y época. Es decir, representan paradigmas, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Es de alguna forma un modelo, ¿no? Un modelo que podemos encontrar, el modelo de, por ejemplo, el modelo del chico rebelde puede ser el que ahora hablamos, que es Holden Caulfield, o también puede ser Huckleberry Finn, ¿no? Son chicos modelos que de pronto nos encierran esa actitud que
que por ejemplo también podemos encontrar en muchos autores, ¿no? Que de alguna forma quieren generar lo que se llama arquetipos, ¿no? Que es el arquetipo, que es un modelo, ¿no? Un paradigma. Entonces, estos personajes rebeldes representan pues un tipo de ser, ¿no? Ahora escuchemos otra cita de este mismo libro que me pareció muy interesante. Ahora se las voy a leer, pero me parece interesante porque ya, este libro nos habla de un joven que es un rebelde, que está justamente en el colegio y no quiere... justo se escapa de su colegio y busca la forma de regresar a casa, pero mientras va pensando en este regresar, que tampoco quiere, va reflexionando. Y lo más interesante de este libro es la manera como el chico piensa sobre lo que vive. Porque a pesar de ser un rebelde, o a veces un inmaduro, o alguien que de pronto no le interesaba de pronto las notas, porque además era un chico que estaba en un colegio caro, ¿no? Un colegio pagado, y de pronto sus padres también lo matricularon ahí porque también lo paraban, a chico lo paraban botando de los colegios. O sea, no es que de pronto sea un chico modelo, que sacaba buenas notas y que de pronto rezaba el Padre Nuestro en las noches. No, era un chico problemático y que va a contar su historia. Pero lo interesante no es de pronto la historia que le pasa, porque pues que te voten de tu colegio y vayas a tu casa, eso de ahí no tiene ninguna cosa especial, ¿no? Lo especial, lo interesante es cómo él piensa y cómo él siente, ¿no? Y cómo Salinger, que es el autor que estamos ahora viendo, logra captar esta sensibilidad, ¿no? Porque ya de pronto cuando uno va creciendo deja de lado pues a unas facetas de su vida y ya las pierde para siempre, ¿no? Imagínense ustedes cuando eran ustedes niños, cuando eran ustedes adolescentes, cuando eran ustedes jóvenes, luego, en fin, cada etapa tiene una nueva forma de ser, una nueva forma de pensar, pero pensemos en la etapa de la adolescencia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos a escuchar este fragmento que dice lo siguiente. Dice: la mayoría de los chicos eran de familias de mucho dinero, pero aún así era una auténtica cueva de ladrones. Cuanto más caro el colegio, más te roban palabra. Total, que ahí estaba yo, junto a un cañón absurdo, mirando el campo de fútbol y pasando un frío de 1000 demonios. Solo que no me fijaba mucho en el partido. Si seguía clavado al suelo, era por ver si me entraba una sensación de despedida. Lo que quiero decir es que me he ido de un montón de colegios y de sitios sin darme cuenta siquiera de que me marchaba. Y eso me revienta. No importa que la sensación sea triste o hasta desagradable, pero cuando me voy de un sitio me gusta darme cuenta de que me marcho. Si no, luego da más pena todavía. Esto que les acabo de leer es un fragmento de la parte en la cual el chico Holden Caulfield, el personaje de este libro, El Guardián del Centeno, se encuentra pensando, viendo cómo sus compañeros de colegio están jugando al fútbol. Hay escenas muy interesantes donde él está, porque él vive en un cuarto, es un colegio privado que se paga, y él es un colegio donde tú tienes que quedarte, es un internado. Entonces él tiene su cuarto y lo comparte con un amigo y conversa con él. Es muy interesante lo que conversan, la manera como él se expresa. Y lo que les acabo de leer tiene algo que es un tono oral, pero además un tono íntimo, ¿no? Es como que la voz de alguien que te está hablando, la voz de un amigo que te está confesando algo, una voz cálida, no es de pronto una narrativa que de pronto busca la tercera persona o busca hablarte de lo abstracto o de una forma más depurada. No, es una forma oral. Es la forma en la cual podría pensar y podría expresarse un joven y podría de alguna forma manifestar, ¿no?, ese mundo interno tan problemático, sobre todo que tienen los adolescentes, ¿no?, y en general tenemos los seres humanos. Y luego dice: el guardián entre el centeno, es decir, el joven que no pretende anclarse a una vida profesional, sino observar la realidad del consumo desde su propia mirada, tiene algo de adolescente, algo de beat, sin necesidad de buscar el contacto místico, algo de personaje Demian de His, que también es un libro de aprendizaje. Es muy interesante esta idea, ¿no? Los libros de aprendizaje, o sea, hay libros donde de pronto accedemos pues a una etapa que es una etapa en la cual un personaje se encuentra buscando el objetivo en su vida, y la trama nos va a presentar pues esa escena, ese temperamento, lo que le ocurre en ese momento, ¿no? Digamos, o de construcción también de la individualidad en medio de un mundo caótico. Libro, en suma, que termina siendo de religiosidad para algunos y de aborrecimiento para otros. Sin embargo, esta curiosa ambivalencia no es gratuita. El libro pide o una empatía generalizada
o un rechazo absoluto. Radicalidades de la crítica. Holden, entonces, es aquel chico que huye de su colegio y mientras vuelve a casa nos cuenta sus pasos y vicisitudes. El dolor de ser sensible, el no poder observar las realidades de lo cotidiano, el siempre guardar algo de irremediable inadaptación. Gracias a las páginas de El Guardián en el Centeno, tenemos un retrato perfecto de la adolescencia, su sinceridad, sus ideales, su modo de observarse y observar la realidad y narrarla. Y acá vuelvo a leerles otro fragmento del libro, donde vamos a escuchar nuevamente a este joven expresándose. Dice: soy el mentiroso más fantástico que puedan imaginarse. Es terrible. Si voy camino del kiosco a comprar una revista y alguien me pregunta a dónde voy, soy capaz de decirle que voy a la ópera. Es una cosa seria. Así que eso que le dije a Spencer de que tenía que ir a recoger mi equipo era pura mentira. Ni siquiera lo dejó en el gimnasio. Ni siquiera lo dejo en el gimnasio. Este libro es, en todo caso, continúo, la confesión de un amigo. Alguien cercano que, como el propio protagonista dice, y leo de nuevo al autor, los que de verdad me gustan son esos que cuando acabas de leerlos, piensas que ojalá el autor fuera muy amigo tuyo para poder llamarle por teléfono cuando quieras. No hay muchos libros de esos. Y esta parte me voy a detener un momento porque es una parte muy interesante, ¿no? Y se las vuelvo a leer porque es una parte en la cual Holden, además de ser un chico rebelde, que no le gusta el colegio, que no quiere ser igual a los demás y que se escapa de su colegio y que lo van botando de un colegio y otro, le encanta leer. Es un gran lector y en El Guardián en el Centeno hay muchas partes en las cuales Holden está leyendo y cuenta lo que va leyendo. Es más, Holden era tan inteligente porque justamente leía mucho y le gustaba leer, que sus compañeros de cuarto le va a dejar como tarea que le ayude a hacer, y le va a pagar, ¿no?, una tarea para que le ayude a escribir un pequeño ensayo, ¿no? Y este ensayo Holden lo va a escribir recordando a su hermano que había fallecido, ¿no? Él tenía un hermano que fallece, que le gustaba justamente jugar el béisbol, ¿no? Y tenía justamente, ustedes saben cuando se juega el béisbol, que es algo que no se practica mucho en el Perú, pero en Estados Unidos es hiper conocido, hay como una especie de guante, ¿no?, que es para recibir el objeto este que se lanza, la pelota, y su hermano tenía en su guante de béisbol tenía unos versos escritos, ¿no? Y justamente esa idea la recuerda Holden cuando escribe la tarea de su amigo, ¿no? Que su hermano, cuando estaba esperando que caiga la pelota, leía unos versos que tenía ahí, y luego su hermano fallece, ¿no? Entonces, esa escena, ese detalle nos hace ver que este joven rebelde, que se escapa de su colegio y todo ello, también era pues un gran curioso lector, ¿no? Por eso, El Guardián en el Centeno es un libro que justamente, al terminarlo de leer, nos gustaría llamar al autor para saber más del corazón en las tinieblas, ¿no? Y aquí termina lo que escribí sobre el libro, y bueno, les comento esta última parte. O sea, lo que genera este libro, si lo lees a cierta edad, imagino que si lo hubiera leído cuando a mis 30, 40 años, no hubiera sido lo mismo que leerlo cuando lo leía a los 18, 19 años, genera empatía, ¿no? Tú sientes que el personaje que habla es un personaje cercano a tu propia realidad, ¿no? Y creo que esa empatía, amigos, es lo interesante de la literatura, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, algunos versos de un poeta español, Rafael Alberti, decía, una anécdota, ¿no? Decía, un día estaba llorando Rafael Alberti, ¿no? Y le dice: oye, pero ¿por qué lloras, Rafael? Si lo que tú estás leyendo es mentira, dice, ¿no? Y dice: sí, es mentira, dice, ¿no? Pero lo que yo siento es verdad, ¿no? Y eso creo que es un poco la metáfora de la literatura, ¿no? Cuando ves una película, cuando leemos un libro, cuando vemos un cuadro, sabemos que es una ficción. Sin embargo, lo que sentimos, lo que nos hace sentir esa ficción es verdad. Lo que nos transmite la obra, la emoción que sentimos, las ideas que nos da una obra, la forma en la cual nos abre la mente, son verdad, es verdad en nosotros. Es decir, no es una mentira, sino es más bien una forma de acercarnos también a la realidad, ¿no? Entonces, este autor genera esa empatía, ¿no? Genera esa sensación de que, a pesar de que es una obra que de pronto pienso que Salinger lo pudo haber escrito a los 30, 40 años, o bueno, lo debió escribir, no creo que lo escribiera tan joven. Sin embargo, guarda esa naturaleza, guarda esa esencia de la
adolescencia, de un joven que no se siente parte tal vez de la propia cotidianidad, del propio realismo al que llegan finalmente los adultos, ¿no? Entonces, les voy a leer algunos fragmentos más de este libro para que sientan la esencia de la literatura, ¿no? Yo acá solo soy un puente, la idea es que yo soy un canal para que ustedes conozcan esas sensibilidades y sobre todo las lean, ¿no? Y a mí personalmente este libro, como les digo, El Guardián del Centeno, es uno de mis favoritos, lo leí, como les digo, más de 4 veces, y siempre sentí una relación muy empática con este personaje. Hay muchas escenas, por cierto, muy interesantes, hay muchas escenas que son muy memorables de este libro, ¿no? Como les digo, empieza cuando él se va de su colegio y luego en el camino se encierra en un hotel, intenta llamar a una amiga de la cual está enamorada, se encuentra con ella, le dice a esta chica que le deje todo, que tiene $120 y que se vayan a vivir solos al campo y que al diablo la sociedad, y la chica tomando su Coca-Cola se ríe de él, se burla, ¿no? Y ahí es cuando él dice, ¿no? Esta idea de por qué es el guardián del centeno, dice, ¿no? Y esa idea de guardián del centeno es la respuesta que el personaje da cuando se encuentra con su hermana menor y su hermana menor le dice, ¿no? Oye, pero tú ¿a qué te quieres dedicar, no? O sea, te escapas de tu colegio, pucha, solamente lees libros, o sea, ¿qué va a ser de tu vida, no? Dice, yo quiero ser, dice, a su hermana le dice, yo quiero ser un guardián que cuide a los niños de no caerse al precipicio, ¿no? Yo quiero estar mirando que los niños jueguen entre el centeno, como ustedes saben, es una planta, ¿no? Como el trigo, ¿no? Entonces quiero ver a los niños jugando y evitar que caigan al precipicio, ¿no? Entonces yo quiero ser el guardián entre el centeno, ¿no? De ahí viene la idea del título, ¿no? Entonces vemos todas esas escenas, ¿no? La escena con la chica, la escena con sus amigos, y en todas las escenas nos muestra pues esa sensibilidad y esa sinceridad. Otra escena también que me parece muy interesante, voy a ver si la puedo encontrar por acá, es la escena cuando él llama a una joven prostituta. Cuando él se esconde en un hotel por unos días, él llama a una joven prostituta y la chica llega a su habitación. Voy a ver si por acá la puedo encontrar, que también me pareció muy memorable. Y él decide no acostarse con ella porque hay una lectura sobre la condición en la cual podía trabajar esa chica, y al final decide no tener nada con ella, ¿no? Lo cual también me parece que dibuja mucho al personaje de Salinger, ¿no? Que puede ser un chico rebelde, un chico que no le gusta el colegio, como de repente a muchos tampoco les gustó, a mí tampoco me gustaba, por ejemplo, pero que de fondo tiene mucha conciencia de la realidad, tiene mucha conciencia de que ser rebelde finalmente también puede llevar a problemas, ¿no? Justamente al final del libro, cuando ustedes lo lean, van a ver en qué termina ese personaje, ¿no? Porque al final de la narración, toda la historia la cuenta desde una escena que nos da también una idea, que no la voy a contar para que también ustedes la lean con la sorpresa del final, ¿no? Entonces, bueno, voy a leeros por acá otros fragmentos. Entonces, algo interesante, ¿no? Como les vengo diciendo, es que cuando Salinger publica este libro se hace muy famoso. El libro empieza a ser leído, se hace un bestseller, se lee por todos lados y él decide ausentarse, se aleja de la sociedad, como el propio personaje de su novela, ¿no? Ahora que lo pienso, y decide ser un eremita, un ermitaño, ¿no? Esos vecinos que tenemos a veces que nunca salen, que nunca tienen relaciones con nadie, que están todo el tiempo en una perpetua meditación o encerrados en sus trabajos o encerrados en sus objetivos, ¿no? Muy interesante esa actitud, ¿no creen ustedes? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en escritores, están los Vargas Llosa, ¿no? Que de pronto están protagonizando la vida política, social de un país y hasta quieren ser presidentes. O están por ejemplo, los escritores como Thomas Pynchon, ¿no? Thomas Pynchon, por ejemplo, es otro escritor también de la misma onda de Salinger, ¿no? Que también es un personaje que tú pones su nombre en Google y no vas a ver fotos de él, no vas a encontrar tampoco entrevistas, parece que tampoco nadie sabe dónde se encuentra, ¿no? O sea, personajes que buscan esa soledad, ¿no? Esa soledad para crear, esa soledad, ¿no? Porque de pronto a veces parece que la fama también los podría llevar a otro tipo de realidades, ¿no? Ahora recuerdo que una amiga me contaba que cuando Albert Camus ganó el Nobel de Literatura, dejó de escribir, ¿no? O sea, ganó el Nobel de Literatura y los 6 años más que estuvo viviendo antes de morir en un accidente automovilístico,
ya se dedicó a otras cosas. Entonces, es un poco interesante también analizar eso, ¿no? Y bueno, les leo entonces algunas partes más de esta obra. Dice, capítulo 9. Lo primero que hice al llegar a la estación de Pensilvania fue meterme en una cabina telefónica. Tenía ganas de llamar a alguien. Dejé las maletas a la puerta para poder vigilarlas y entré. Pero tan pronto como estuve dentro no supe a quién llamar. Mi hermano DB estaba en Hollywood y mi hermana pequeña Phoebe se acuesta alrededor de las 9. Estos personajes, su hermana Phoebe es la que les cuento de que ella con la cual conversa, y su hermano DB es un escritor. Es un escritor que trabaja para Hollywood y que es famoso. Entonces, interesante también ese detalle, ¿no? No le habría importado nada que la despertara, pero lo malo es que no hubiera cogido ella el teléfono. Habrían contestado a mis padres, así que tuve que olvidarme del asunto. Luego se me ocurrió llamar a la madre de Jan Gallagher para preguntarle cuándo llegaba su hija a Nueva York, pero de pronto se me quitaron las ganas. Además, ya era muy tarde para telefonear a una señora. Después pensé en llamar a una chica con la que solía salir bastante a menudo, Sally Hayers. Sabía que ya estaba de vacaciones porque me había escrito una carta muy larga y muy cursi invitándome a decorar el árbol con ella el día de la Nochebuena. Pero me dio miedo de que se pusiera su madre al teléfono. Era amiga de la mía y una de esas tías que son capaces de romperse una pierna con tal de correr al teléfono para contarle a mi madre que yo estaba en Nueva York. Además, no me atraía la idea de hablar con la señora Hayes. Una vez le dijo a Sally que yo estaba loco de remate y que no tenía ningún propósito en la vida. Al final pensé en llamar a un tío que había conocido en Wat Tung, un tal Carl Luz, pero la verdad es que era un poco imbécil, así que acabé por no llamar a nadie. Ya, esa es una parte también de la obra. Y bueno, vamos a ver otra parte más. Como ven ustedes, el tono de este libro es de un joven hablando, pensando. Algo muy interesante también que no les conté es que hay un libro que se llama Mala Onda, de Alberto Fuguet, que es un escritor chileno, que es de alguna forma una nueva versión de Guaraná en el Centeno, ¿no? Ahí en la obra de Fuguet, por ejemplo, el joven protagonista se llama, si no me equivoco, Matías Vicuña, me parece que se llama. Y también es un relato en primera persona de un joven que está atravesando una etapa y que coincide justamente con el plebiscito de Pinochet, ¿no? Pero el tono de la obra es el tono sincero de un joven, y que incluso en la propia obra el personaje lee este libro. En la obra Mala Onda, el personaje lee El Guardián del Centeno y también su influencia. O sea, hablamos de un libro que le estoy leyendo ahorita que tiene un montón de autores que han sido influenciados para que hagan también su propia escritura. Entonces hablamos de un libro que es casi leyenda, ¿no? Y bueno, amigos, para cerrar entonces este seminario, esta jornada, no se olviden que la siguiente semana, el sábado que viene, tenemos algo súper interesante. Vamos a hablar de Philip Roth, que es un escritor que también es muy, muy apasionante. Y luego me parece que tenemos a John Cheever y tenemos, creo que también a Saul Bellow. Bueno, ya lo pueden ver en redes. Si nos siguen van a encontrar toda nuestra programación. Y no se olviden también que el día miércoles tenemos los seminarios dedicados a estudiar a poetas peruanas, ¿no? Y me parece que el miércoles de la semana que viene tenemos el tema de Carmen Ollé. Así que también pueden estar atentos para esas transmisiones. Y bueno, entonces voy a cerrar esta transmisión leyendo un último fragmento de este libro. Voy a leerles la parte en la cual él se encuentra con su hermana, porque además su hermana, como ustedes pueden ver, es un personaje muy interesante también para este libro. Y vamos a ver si por acá lo logro encontrar. Si ustedes, por ejemplo, buscan la revista Buen Salvaje, hay una revista, Buen Salvaje es una revista que se saca en el Perú, pero me parece que una de sus últimas ediciones sacó un cuento muy interesante, inédito de Salinger, ¿no? También invito a que también busquen ese cuento, es muy, muy interesante para ver también otras etapas de Salinger, ¿no? Donde él ya habla de otros temas, no solamente la adolescencia y los problemas que yo abarca, sino otros temas. Y bueno,
Acá les leo la última parte entonces, que dice lo siguiente. Holden dijo enseguida, perdón, voy a empezar otra vez. No me costó ningún trabajo. A Phoebe no hace falta gritarle ni nada por el estilo. Basta con sentarse en su cama y decirle, despierta Phoebe, y ¡zas! Ya se ha despertado. Holden, dijo enseguida, y me echó los brazos al cuello. La escena que les estoy leyendo es cuando Holden ya llega a su casa, luego de estar deambulando, se va de su cole, se escapa, se va a unos hoteles, se queda por ahí en bares, se escapa, llega a... Hay una parte que también que está antes de esta, donde él pasa con un taxi por un lago de Nueva York, y todo está congelado, y se pregunta a dónde van los patos cuando todo se congela, ¿no? Y luego de eso, él compra un disco para su hermana, y luego va a buscarla, y luego ya entra a su cuarto, y está en su cuarto con su hermana, y ahí empieza lo que les voy a leer. Holden, dijo enseguida, y me echó los brazos al cuello. Para la edad que tiene, es muy cariñosa, a veces hasta demasiado. Le di un beso mientras me decía, ¿cuándo has llegado a casa? Estaba contentísima de verme, se la notaba. No grites, ahora mismo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Has recibido mi carta? Te escribí 5 páginas. Sí, oye, baja la voz, gracias. Es cierto que me había escrito una carta que yo no había podido contestar. En ella me contaba que iban a hacer una función en el colegio y me pedía que no quedara con nadie para ese viernes porque quería que fuera a verla. ¿Qué tal va la función?, le pregunté. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Cuadro navideño para americanos. Es malísima, pero yo hago de Benedict Arnold. Es casi el papel más importante. ¡Jo! Tenía los ojos abiertos de par en par. Cuando le cuenta a uno cosas de esas, se pone nerviosísima. Empieza cuando yo me estoy muriendo en una Nochebuena y viene un fantasma y me pregunta si no me da vergüenza. Ya sabes, haber traicionado mi país y todo eso. ¿Vas a venir? Estaba sentada en la cama. Por eso te escribí. ¿Vendrás? Claro que sí, no me lo perderé. Papá no puede, tiene que ir a California, me dijo. ¡Jo! No estaba poco despierta. En 2 segundos se le pasa todo el sueño. Estaba medio sentada, medio arrodillada en la cama y me había cogido una mano. Oye, mamá dijo que no llegarías hasta el miércoles. Pero me dejaron salir antes. Y no grites tanto, vas a despertar a todo el mundo. ¿Qué hora es? Dijeron que no volverían hasta muy tarde. Han ido a North Walt a una fiesta. Adivina lo que ha hecho esta tarde. ¿A que no sabes qué película he visto? Adivina. No lo sé. Oye, ¿no dijeron a qué hora? Se llama El Doctor, siguió Phoebe. Y era una película especial que ponían en la Fundación Lister. Solo hoy. Es la historia de un médico de Kentucky que asfixia con una manta a un niño que está paralítico y no puede andar. Luego le meten en la cárcel y todo eso. Es estupenda. Escucha un momento. ¿No dijeron a qué hora? Al médico le da mucha pena y por eso le mata. Luego le condenan a cadena perpetua. Pero el niño se le aparece todo el tiempo para darle las gracias por lo que ha hecho. Había matado por piedad, pero él sabe que merece ir a la cárcel porque un médico no debe quitar la vida, que es un don de Dios. Nos llevó la madre de una niña de mi clase, Alice Humboldt, es mi mejor amiga, la única del mundo entero que... ¡Para el carro! ¿Quieres? Le dije. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Dijeron a qué hora volverán o no? No, solo que sería muy tarde. Se fueron en el coche para no tener que preocuparse por los trenes. Le han puesto una radio, pero mamá dice que no se oye por el tráfico. Y bueno, como ven ustedes, su hermana, Phoebe, es una niña muy inteligente que está, pues, actuando en el teatro y le cuenta, pues, ¿no?, todo lo que va pasando. Y Holden, mientras tanto, se pregunta dónde están sus padres, porque no quiere que lo encuentren en su casa, porque piensa que está todavía en el internado. Y ella se escapó, y como les conté todo lo que pasó. Y al final de este diálogo, dice lo siguiente, ¿no? ¿Cómo está Hazel Waterfield?, le pregunté. ¿Has escrito algún cuento más sobre ella? Tengo en la maleta del que me mandaste, está en la estación, es muy bueno. Papá te matará. ¡Jo! ¡Qué terca es la tía! No, no me matará. A lo más me echará de buena regañina y me mandará a una de esas escuelas militares que no hay quien aguante. Ya lo verás. Además, para empezar no voy a estar en casa. Me iré a Colorado, el rancho que te he dicho. No me hagas reír, pero si ni siquiera sabes montar un caballo. ¿Cómo que no? Claro que sí. Además, eso se aprende en 2 minutos. Es facilísimo, le dije. Déjate eso. Se está burgando la tira de esparadrapo. ¿Quién te ha cortado el pelo? Acababa de darme cuenta de que le habían hecho un corte de pelo horrible. Se lo habían dejado demasiado corto. ¿A ti qué te importa? A veces se pone la mar de grosera.
Supongo que te habrán suspendido otra vez en todas las asignaturas, continuó de lo más descarada. A veces tiene gracia. Más que una niña parece una maestra de escuela. No es verdad, le dije. Me han aprobado en lengua y literatura. Luego, por jugar un poco, le di un pellizco en el trasero que se le había quedado al aire. Apenas tenía nada. Quiso pegarme en la mano, pero no acertó. De pronto me dijo, ¿por qué lo has hecho? Se refería a que me hubieran expulsado. Pero me lo preguntó de un modo que me dio pena. Por Dios, Phoebe, no me digas eso. Estoy harto de que me lo pregunte todo el mundo, le dije. Por miles de razones. Es uno de los colegios peores que he conocido. Estaba lleno de unos tíos falsísimos. En mi vida he visto peor gente. Por ejemplo, si había un grupo reunido en una habitación y quería entrar uno, a lo mejor no le dejaban solo porque era un rollazo o porque tenía granos. En cuanto querías entrar a algún cuarto, te cerraban la puerta en las narices. Tenían una sociedad secreta en la que ingresé solo por miedo, pero había un chico que se llamaba Robert Ackley y no quería pertenecer a ella, pues no le dejaron porque era pesadísimo y tenía acné. No quiero ni acordarme de todo eso. Era un colegio asqueroso, créeme. Y ustedes pueden ver pues la sinceridad con la cual se expresa este personaje. Y luego más abajo dice lo siguiente, ¿no? Su hermana le pregunta, Phoebe dijo algo que no pude entenderla. Tenía media boca aplastada contra la almohada y no la oí. ¿Qué? Le dije. Saca la boca de ahí, no te entiendo. Que a ti nunca te gusta nada. Aquello me deprimió aún más. Hay cosas que me gustan, claro que sí, no digas eso. ¿Por qué lo dices? Porque es verdad. No te gusta ningún colegio. No te gusta nada de nada, nada. ¿Cómo que no? Ahí es donde te equivocas. Ahí es precisamente donde te equivocas. ¿Por qué tienes que decir eso? Le dije. ¿Cómo me estaba deprimiendo? Porque es la verdad. Di una sola cosa que te guste. Una sola cosa, bueno. Lo que me pasaba es que no podía concentrarme. A veces cuesta muchísimo trabajo. Una cosa que me guste mucho, le pregunté. No me contestó. Estaba haciendo un ovillo al otro lado de la cama, como a 1000 millas de distancia. Vamos, contéstame, le dije. ¿Tiene que ser una cosa que guste mucho o basta con algo que me guste un poco? Una cosa que te guste mucho. Bien, le dije. Pero no podía concentrarme. Lo único que se me ocurrían eran aquellas dos monjas que iban por ahí pidiendo con sus cestas. Sobre todo la de las gafas de montura de metal. Y más abajo le dice, ¿qué dices? Le pregunté a Phoebe, me había dicho algo, pero no la había entendido. ¿Ves que no hay una sola cosa que te guste? Sí hay, claro que sí. ¿Cuál? Me gusta Ali y me gusta hacer lo que estoy haciendo ahora. Hablar aquí contigo y pensar cosas y... Ali está muerto. Ali es el hermano que les cuento que jugaba béisbol y tenía sus poemas en su guante. Me gusta Ali, me gusta hacer lo que estoy haciendo ahora. Hablar aquí contigo y pensar en cosas. Y Ali está muerto, no vale. Si una persona está muerta y en el cielo no vale. Ya sé que está muerto. ¿Tú crees que no lo sé? Pero puedo quererle, ¿no? No sé por qué hay que dejar de querer a una persona solo porque se haya muerto. Sobre todo si era 100 veces mejor que los que siguen viviendo. Phoebe no contestó. Cuando no se le ocurre nada que decir, se cierra como una almeja. Además, ya te digo que también me gusta eso, estar aquí sentado contigo perdiendo el tiempo. Pero esto no es nada. Claro que sí, claro que es algo. ¿Por qué no? La gente nunca le da importancia a las cosas. Maldita sea, estoy harto. Deja de jurar y dime otra cosa. Dime, por ejemplo, ¿qué te gustaría ser? ¿Científico o abogado o qué? Científico no. Para la ciencia es un desastre. Entonces abogado como papá. Supongo que eso no estaría mal, pero no me gusta. Me gustaría si los abogados fueran por ahí salvando de verdad vidas de tipos inocentes, pero eso nunca lo hacen. Lo que hacen es ganar un montón de pasta, jugar al golf y al bridge, comprarse coches, beber martinis secos y darse mucha importancia. Además, si de verdad te pones a defender a tíos inocentes, ¿cómo sabes que lo haces porque quieres salvarles la vida o porque quieres que todos se consideren un abogado estupendo y te den palmaditas en la espalda y te feliciten los periodistas cuando acaba el juicio, como pasa en toda esa invisibilidad de películas? ¿Cómo sabes tú mismo que no estás mintiendo? Eso es lo malo, nunca llegas a saberlo. No sé si Phoebe entendía o no lo que quería decir, porque es aún muy cría para eso, pero al menos me escuchaba. Da gusto que le escuchen a uno. Papá va a matarte, me dijo. Pero no lo oí, estaba pensando en otra cosa, en una cosa absurda. ¿Sabes lo que me gustaría ser? ¿Sabes lo que me gustaría ser de verdad si pudiera elegir? ¿Qué? ¿Te acuerdas de esa canción que dice, si un cuerpo coge a otro cuerpo cuando van entre el centeno? Me gustaría, sí,
Es si un cuerpo encuentra otro cuerpo cuando van entre el centeno, dijo Phoebe. Y es un poema de Robert Burns. Ya sé que es un poema de Robert Burns. Tenía razón. Es si un cuerpo encuentra otro cuerpo cuando van entre el centeno, pero entonces no lo sabía. Creí que era si un cuerpo coge otro cuerpo, le dije. Pero verás, muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno. Miles de niños y están solos. Quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos. Solo yo. Estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan en él. En cuanto empiezan a correr...